vamos a hablar sobre los errores contables. ¿Cuándo se originan los errores contables, no? ¿Cuándo se originan los errores contables según la NIC 8? Un error contable, recordemos que es una omisión o una equivocación, ¿ya? Una equivocación que se comete, que puede cometerse en uno o en más ejercicios contables. Y lo más importante, que son descubiertos en un ejercicio económico posterior, haciendo de la información financiera reportada no confiable o poca fidedigna. ¿Ya? Entonces, mira lo que te dice el concepto de la definición que establece la NIC 8 sobre errores contables. Un error contable es una omisión o una equivocación que se comete en uno o más ejercicios, ¿no? Y que lo más importante que se descubre en ejercicios posteriores. Muy bien, entonces vamos a poner un ejemplo aquí, ¿ok? Si eh, el asistente contable descubre una omisión de un ingreso por una venta que debió reconocerse en el mes de marzo, en el mes de marzo, es considerado un error contable y vamos a ponerle que lo descubre en el mes de noviembre, ¿ok? El asistente contable descubre en el mes de noviembre una omisión de un ingreso por una venta que debió reconocerse en el mes de marzo del mismo ejercicio. Bien, estamos hablando del mismo ejercicio. ¿Es considerado un error contable para la NIC 8? ¿Sí o no? ¿Qué opinan los colegas, los que se han conectado en esta mañana de martes? ¿Ah? ¿Sí o no? Mariluz dice que no. Bien, ¿alguien más por ahí que apoye a Mariluz con la respuesta? Sean solidarios. A ver, se acerca la Navidad. ¿Ah? María dice que sí es un error contable. Muy bien, perfecto. Muy bien, José dice que es una omisión. Muy bien, se puede corregir. Los errores se pueden corregir, ¿correcto? Muy bien. Pero la pregunta era bastante puntual. ¿Es considerado un error contable para la NIC 8 o no? ¿Qué es un error contable para la NIC 8? Es una omisión o una equivocación que se descubre en un ejercicio económico posterior, haciendo que la información financiera no sea confiable o poca fidedigna. Eso es lo que te dice un error contable. Si yo estoy en el mes de noviembre del mismo año y descubro que hay una omisión en marzo del mismo año, cuando yo emita los estados financieros al 31 de diciembre, cuando se emita los estados financieros al 31 de diciembre, ¿aparecerá ese error? ¿Sí o no? ¿Aparecerá o no aparecerá ese error? No va a aparecer, pues. Porque si ya lo descubrió, lo corrige, reconoce el ingreso en el mes de noviembre y cuando se emitan los estados financieros, ya no hay error. Por lo tanto, para NIC 8 no existe el error contable acá. Para la NIC 8, un error contable ocurre de la siguiente manera. Y luego vamos a entrar al casito práctico, ¿ya? Voy a bajar un poquito para acá. Vamos a poner el mismo, bueno, en este caso sería el contador, ¿ya no? Si el contador de turno descubre, ¿ah?, que no se reconoció un gasto, no se reconoció un gasto en el periodo 2023 o en el periodo 2024, y este
es detectado en el mes de octubre del 2025. ¿Esto es considerado un error contable? Ajá. ¿Sí o no? En este sí, ¿verdad? ¿Por qué en este sí? El estado financiero del año 2024, que ya fue emitido en los primeros meses del 25, ya la gerencia lo aprobó. Es más, has presentado tu DJ anual. En ese estado financiero no se reconoció un gasto, ¿verdad? Un gasto que debió haberse devengado. Es más, está devengado, pero no se reconoció contablemente en el ejercicio 24, y tú lo descubriste en el 2025, en octubre del 25, cuando ya los estados financieros 24 ya fueron emitidos, presentados, oleados y sacramentados. En este caso, ¿es considerado un error contable? Sí, en este caso sí es un considerado un error contable. Y lo que está generando lo que dice la NIC 8, que es error contable, hace que la información financiera reportada no sea confiable o poca fidedigna. ¿Y por qué? Porque lo más probable es que en el estado financiero del 24 se haya reconocido una mayor utilidad, ¿verdad? Cuando debió haberse reconocido un gasto dentro de ese estado financiero y se insere adecuadamente los resultados del ejercicio, ¿sí? ¿Qué pudo haber pasado? Puede ser que se haya mantenido en una cuenta de anticipo o simplemente no se haya reconocido una operación de gasto. Bien, y simplemente debió haberse, digámosle, contabilizado y reconocido en su periodo. Bien, entonces lo primero que debemos tener en consideración, que es un error, ¿ya? Entonces, en este caso, en el primer ejercicio, en el primer enunciado, no hay error contable porque al momento de emitir el estado financiero, que es al 31 de diciembre, que la gerencia me pedirá, yo ya corregí el error porque ya lo descubrí. ¿Ok? En cambio, en el segundo error, también lo he descubierto, pero acá la única diferencia es que el estado financiero ya fue emitido con ese error. Por lo tanto, ahí en ese sentido, la NIC 8 sí lo considera un error. Y ahí debo hacer las correcciones. Muy bien. Ahora, la NIC 8 establece cuatro tipos de errores que normalmente se comete en la práctica. El primero de ellos son errores aritméticos. ¿Cuáles son los errores aritméticos? ¿No? Los errores de suma, calculamos mal, le incluimos, quizás en vez de sumar le restamos, en fin, errores aritméticos, ¿no? Errores que normalmente podemos decir errores de dedo, ¿ya? Que eso creo que los que menos hemos cometido, ¿no? Quizás hayamos cometido normalmente ese tipo de errores. Yo quizás habré cometido ese tipo de errores muchas veces, ¿no? Pero bueno, y esos errores se pueden corregir. Todos los errores se pueden corregir, pero vamos a ver cómo lo vamos a corregir. También tenemos errores de aplicación de políticas contables, ¿no? Es decir, em, probablemente se aplique una política contable a medias, por así decirlo. Por ejemplo, podemos aplicar una política contable de activos fijos, de propiedad, planta y equipo, en las cuales dice, según la política, te dice que los activos mayores a mayores a 2.000 soles se reconocen como activos y y los activos adquiridos menores a 2.000 soles se reconocen como gasto. Pero hacen caso omiso a la política y reconocen un activo menor a 2.000 como propiedad, planta y equipo, ¿no? Y le hacen caso omiso a la política. Entonces hay un error de una aplicación de una política contable o simplemente no la aplica, ¿ya? Entonces eso también puede ser detectado. Normalmente ese tipo de errores pueden ser detectados en una auditoría financiera, pero si hay un control bastante adecuado de la aplicación de las políticas, creo que ese tipo de errores es muy difícil que se puedan cometer. Pero aún así, si se cometen, hay que hacer las correcciones. Hay otro tipo de errores, que ese es bien interesante, es el error en una mala interpretación de los hechos. ¿Ya? Una mala interpretación de los hechos
puede ser, por ejemplo, en el caso de, de un proyecto, de una investigación, por ejemplo, ¿no? Se va a crear un activo intangible, se va a crear un software probablemente, ¿ok? Pero previo a la implementación de software se hace un estudio de mercado, se hace un estudio de investigación, un plan de investigación, para ver si el software puede ser viable su ejecución. Bien, y según la NIC 38 establece que los, los desembolsos que se generan en una etapa de investigación se reconocen en el gasto, ¿ya? En el gasto, en el ejercicio, en el resultado. Pero ¿qué pasa si interpreto mal y los desembolsos generados en una etapa de investigación lo llevo al activo, al costo del activo? ¿Bien? Entonces, em, yo detecto ese error y detecto que ese tipo de error es una mala interpretación de los hechos, debiéndose reconocerse como gasto en el ejercicio. Por lo tanto, si yo lo descubro en un periodo posterior, tendré pues que hacer las correcciones correspondientes. Y luego tenemos los fraudes. Los fraudes, que creo que es sinónimo de, por así decirlo, es sinónimo de cocina. ¿Ya? ¿Ok? Aquí creo que, acá creo que a varios les va a caer, creo, este término. ¿Ah? Fraude, sinónimo de cocina o sinónimo de maquillaje. ¿Ya? Es decir, cuando nosotros queremos alterar las cifras o simplemente la omisión es adrede, ¿no? Es decir, evitamos reconocer ingresos o modificamos cifras o inventamos operaciones, ya estamos entrando a un escenario ya más oscuro, que son los fraudes, el fraude, ¿no? Y ahí en este caso, lo que comúnmente le llamamos la cocina y que a veces lo utilizamos como meme, probablemente esos términos, esto podría ser considerado un fraude, ¿no? Entonces, engañar o emitir estados financieros fraudulentos no solo implica una mala decisión de una mala decisión gerencial, sino esto podría implicar un tema de delito, inclusive si es que queremos engañar probablemente a una entidad financiera o a una entidad del Estado como parte de la SUNAT cuando queremos pagar menos impuestos, ¿no? Entonces hay un escenario ya, una línea muy delgada entre una omisión a un delito. Sin embargo, ¿cuáles son aquellos errores, no fraudes, sino los errores que podemos decir que tienen implicancia tributaria? Los errores aritméticos, los errores en la aplicación de políticas contables, los errores en una mala interpretación de los hechos o en todas las anteriores. ¿Cuáles tienen implicancia tributaria? ¿Cuáles pueden tener implicancia tributaria? ¿Uno de los tres, dos de tres o los tres? ¿Cuál creen ustedes? Ah, los tres, ¿verdad? Los tres, definitivamente, los tres tienen implicancia tributaria. De una u otra manera, tienen impacto tributario a favor o en contra tuya, definitivamente. Muy bien. Ahora, antes de entrar al casito que vamos a resolver, mm, ahí vamos a entrar un ratito a la NIC 8. Voy a compartir pantalla un ratito. Entramos a la NIC 8 y vemos el párrafo 41 en la NIC 8, que justamente me habla de los errores, ¿no? Y dice una verdad bastante interesante, que los errores pueden surgir en cualquiera de las cuatro etapas de la contabilidad. Puede surgir de la etapa de reconocimiento, al momento de medir ese elemento, al momento de presentar en los estados financieros o al momento de revelar la información. Es decir, en cualquiera de las cuatro etapas pueden surgir los errores, ¿ya? Y esto implicaría correcciones. Ahora, te dice también la NIC 8 en su párrafo 41 que los estados financieros no cumplen con las NIF si contienen errores, tanto materiales como inmateriales, cuando han sido cometidos intencionalmente para conseguir respecto de una entidad una determinada presentación de situación financiera, rendimiento financiero o flujos de efectivo de la entidad. Es decir, se está enfocando muchísimo en el tema del fraude, ¿no? Entonces,
Si se ha cometido fraude, definitivamente los estados financieros dejan de estar siendo emitidos bajo NIF. Definitivamente no cumplen con las normas internacionales de información financiera. Ahora, también yo puedo decir, por ejemplo, yo soy una empresa que estoy aplicando las NIF plenas al 100%. ¿Y qué pasa si a un elemento, vamos a ponerle un inventario, no se reconoce bajo la NIC 2? O quizás no le asocio los costos que me dice la NIC 2. Y yo estoy aplicando las NIF a todos los elementos, pero justo en esa operación no se, no se aplicó lo que dice la NIC 2, ¿no? Que le incluye los costos atribuibles al valor del inventario. Estaría cometiendo, he dicho que es un error, muy bien, pero no estaría cumpliendo con las NIF y podríamos decir que es un estado financiero no bajo NIF. En realidad, técnicamente pareciera que no estoy aplicando la contabilidad bajo NIF, pero como es un hecho aislado y es un hecho que es detectado a tiempo y esto puede ser corregido en su momento de una manera oportuna, entonces podemos decir que al momento de la corrección estamos aplicando la NIC 8 y por lo tanto llevamos los costos al inventario como te indica la NIC 2 y por lo tanto los estados financieros sí estarían cumpliendo con las NIF, inclusive haciendo la corrección contable que te dice la NIC 8. Muy bien. Ahora vamos a ver, ahora sí, vamos a entrar a un casito práctico para poder entender el tema de los errores. A ver, vamos a ver. La empresa Perú Colors en el ejercicio 21, ya, mira, 21, reconoció en el rubro de propiedades, planta y equipo el concepto de reparación de vehículos como una mejora, contabilizando en la cuenta 33.4 por el importe de 18.000 soles. El error fue detectado, lo voy a poner en el periodo 25, ¿ya? Fue detectado en el periodo 2025. Se sabe además que dicho activo se está depreciando en razón de una tasa tributaria del 20% anual. Muy bien, interesante. Muy bien, entonces, primero hay que tomar en consideración que la empresa o el área contable reconoció una mejora. Muy bien. Y la pregunta es, ¿qué es una mejora? Para haberlo reconocido como tal en el valor en el costo del activo, ¿no? Como parte del activo, la mejora. ¿Qué es una mejora? ¿No? Una mejora normalmente una mejora lo que hace es elevar el rendimiento estándar de un activo, ¿ya? Incrementa la vida útil de un activo, ¿ok? Incrementa la vida útil del activo y eleva el rendimiento estándar del activo, ¿ok? Puede ser los dos, puede ser uno de los dos. En ese caso puede incrementar la vida útil, puede elevar el rendimiento estándar, bien, y es decir, si eso sucede, estamos frente a una mejora. Si no se cumple ninguno de los dos, estaremos hablando de un gasto por mantenimiento, ¿ya? Entonces, las reparaciones de los vehículos, ¿qué es lo que hace? Elevar el rendimiento estándar del activo o mantiene el rendimiento estándar del activo. Si la reparación del vehículo lo que hace es mantener el rendimiento estándar del activo, no estamos hablando de mejoras, estaremos hablando de un mantenimiento o una reparación de por sí. La reparación no va a incrementar la vida útil, simplemente va a seguir siendo utilizado, ¿sí? Pero no va a elevar o va a incrementar la vida útil de una reparación. Por lo tanto, no estaremos frente a una mejora, es un gasto por mantenimiento o un gasto por reparación. Bien, eso lo establece la NIC 16. Por lo tanto, ¿qué tipo de error está cometiendo aquí la empresa? ¿Es un error aritmético? ¿Es un error en aplicación de políticas contables? ¿Es un error en una mala interpretación de los hechos? ¿O es un fraude? ¿Qué está cometiendo aquí
La empresa. ¿Qué tipo de error está cometiendo? A ver, ¿qué tipo de error? Vamos a ver. El tercero, me dice Mariluz, ¿no? Errores en una mala interpretación de los hechos. Correcto, ¿no? Es una mala interpretación de los hechos. Interpretó que esta reparación era mejora, ¿ya? Correcto, es una mala interpretación. Muy bien, entonces, como está dentro de los errores, entonces, ahora, este tipo de error es considerado un error contable realmente, sí, porque el error fue cometido en el 21 y yo lo detecté recién después de 4 años, en el año 2025. Probablemente en una auditoría preventiva, probablemente se descubrió y bueno, pues habría que hacer las correcciones. Adicionalmente, adicionalmente también dice que ese elemento se está depreciando en función de una tasa tributaria del 20%. Bien, entonces aquí aparentemente estaría cometiendo doble error, ¿no? Pero claro, si se corrige, si este caso, esta reparación es considerado gasto, definitivamente esta depreciación desaparece. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a graficar primero el activo con el error, ¿ya? Y vamos a poner de la siguiente manera. Vamos a poner periodos, costo del activo o costo. Vamos a ver cuánto lo depreció. ¿Ok? Vamos a poner una depreciación anual y vamos a poner una depreciación acumulada. ¿Ya? ¿Y cuánto mantiene su valor en libros al momento de que se descubre el error? Vamos a, vamos a entender que la depreciación lo hace anualmente, ¿ya? Que la depreciación se hace anual y lo hacen al 31 de diciembre. Como lo estoy descubriendo en el 25, aún no he hecho la depreciación del 25, ¿ya? Vamos a ponerle 21, 22, 23 y 24. ¿Cuánto es el valor de la, del vehículo, del valor del vehículo? 18.000 soles. ¿Ya? 18.000. ¿Listo? ¿Cuánto está depreciando anualmente? Dice sobre una tasa tributaria, ¿no? Tasa tributaria. ¿Ya? Vamos a imaginar que hizo acá pues en el 21 sobre el 20%. 3.600, ¿no? Y ha hecho una depreciación acumulada y un valor en libros de esta manera, ¿ya? Entonces hasta el año 24 se hizo esta depreciación del activo, supuestamente del activo. Bien. El valor en libros va a ir disminuyendo. Entonces al momento de descubrirse el error, se reconoce un valor en libros del activo en 3.600 soles, ¿no? Y se ha ido reconociendo, en el resultado, se ha ido reconociendo 3.600 soles anuales. Producto de depreciación. Lo que está haciendo es que ha alterado los estados financieros del 21, 22, 23 y 24. Entonces, al momento de descubrirse el error, se encuentra con un activo en libros de costo menos depreciación acumulada de 3.600 soles. Cosa que no debe estar ese activo como tal en los estados financieros y deben ser reconocidos en el resultado. Muy bien, entonces, si en ese caso no existe el valor del activo, no existe la depreciación y no existe como tal valor en libros, entonces hay que revertir el error. ¿Cuándo se corrige el error? Se corrige el error en un periodo abierto. En este caso sería en el periodo 2025. Aún no estamos cerrando el periodo 25. Como hemos descubierto el error en ese ejercicio, por lo tanto se hace la corrección. Muy bien. Entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a hacer un asiento contable corrigiendo el error. Y miren, vamos a hacer un asiento contable usando la lógica nada más. ¿Ya? Una lógica. ¿Listo? Según el análisis, no debe existir el activo. ¿Correcto? No debe existir el activo. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Darle de baja.
¿correcto? ¿Qué damos de baja primero? Damos de baja el costo del activo, que en su momento se reconoció en una cuenta 33, ¿verdad? 33.4. Aquí se reconoció en el año 21. Bueno, no existe el activo, se da de baja. ¿Por cuánto? Por 18.000 soles. Muy bien. ¿Qué más damos de baja? Damos de baja la depreciación acumulada, la cuenta 39. ¿Ya? ¿Y cuánto es la depreciación acumulada? La depreciación acumulada es 14.400. En este caso lo extornamos o lo damos de baja, ¿no? La depreciación acumulada. Y la diferencia entre el valor del activo y valor de la depreciación acumulada, que sería 3.600, que justamente se valora en libros, ¿a qué cuenta lo llevamos? Miren, vamos a usar la lógica. Si se entiende que el activo no debe existir y debió irse al resultado, bien, y yo ya envié el resultado, pero no de la manera correcta, pero sí le envié el resultado, 3.600 en 4 años, quiere decir que llevaba el resultado 14.400 soles, quedando por reconocer en el resultado 3.600 soles, pero no como una depreciación, sino como un impacto en el resultado en el año 21. Entonces, como impacta en el resultado en el 21 y estoy en el 25, ese resultado, ¿dónde lo llevo? A resultados acumulados. Muy bien, a resultados acumulados. ¿Correcto? Entonces, con este asiento contable, ¿qué es lo que estoy haciendo? Corrigiendo el error. Porque cuando yo presente mis estados financieros al 31 de diciembre, el 31 de diciembre del 25, yo ya no tengo activo y estoy llevando el resultado acumulado, el verdadero resultado, que son los 18.000 que debió haberse reconocido en el 21. Entonces, cuando yo presente mis estados financieros al 31 de diciembre del 25, ya corregí el error y por lo tanto no existiría para la presentación al 31 de diciembre el activo, ¿no? ¿Correcto? Ahora, hay que ver el impacto tributario acá. ¿Ya? ¿Hay impacto tributario? Definitivamente hay un impacto tributario. ¿Ya? ¿Cuál es el impacto? ¿Ah? Tú dirás quizás, oye, mejor sabes que no no hacemos ninguna rectificatoria y lo consideramos como tal, ¿no? Como una depreciación, ¿no? Se puede pensar de esa manera, ¿no? Pero si hacemos la corrección contable y que obviamente este elemento no se debe haber considerado como activo, sino como gasto en el resultado, lo más, lo que podría afectar es que al hacer esta corrección, las depreciaciones que se originaron en el 22, 23 y 24 no debieron haber existido, ¿correcto? Por lo tanto, al hacer esa corrección, yo tendría que rectificar estos periodos, debería hacerlo. Debería rectificar periodo 21, 22, 23 y 24, ¿ya? Pero esa rectificatoria puede tener impactos favorables como desfavorables, ¿ya? ¿Cuál es el impacto que tendría el impacto tributario? ¿Cuál es el impacto tributario, por ejemplo, si yo rectifico el año 21 y yo incorporo los 18.000 como gasto en el resultado? ¿Sería un impacto favorable o desfavorable para el contribuyente en el año 21? ¿Favorable o desfavorable? Piensen bien su pregunta. Piensen bien la respuesta, mejor dicho. Piensen bien la respuesta. Es favorable, ¿verdad? ¿Y por qué es favorable? Porque está incorporando mayor gasto, ¿correcto? Pero claro, es favorable porque está incorporando mayor gasto en el ejercicio 21. Sin embargo, él ya pagó un impuesto porque determinó menor gasto, mayor ganancia. Entonces, al hacer la rectificatoria y tener un impacto favorable, ese pago de más es considerado como un pago en exceso, ¿no? Por lo tanto, tendría que solicitar una devolución o una compensación por ese pago en exceso, ¿no? De impuestos. Ahora, en el año 22, 23 y 24, en el cual se aplica la rectificatoria,
¿Será un escenario favorable o desfavorable para el contribuyente? Definitivamente es desfavorable, ¿verdad? ¿Por qué es desfavorable? Porque yo estoy incorporando un gasto deducible. Y es más, es deducible porque está aplicando la tasa tributaria, ¿no? Sin embargo, como no existe el activo, estoy incorporando una depreciación que no debe ser. Es un gasto indebido. Entonces, al hacer certificatoria, estaría omitiendo un impuesto. Por lo tanto, es un escenario desfavorable. Que implicaría probablemente una infracción tributaria, sí, probablemente genera una infracción tributaria, ¿ya? Bueno, no probablemente, genera una infracción tributaria. ¿Ya? Ahora, de cuánto sea el impuesto, de cuánto sea la omisión, bueno, si estamos hablando de 3.600, podemos calcularle la tasa tributaria, la tasa del impuesto sobre los 3.600 y determinar el 50% de esa omisión como infracción, como multa, y determinar las rebajas, ¿no? Probablemente sea bastante, no muy elevado, ¿no? Vamos a ponerle a ver, vamos a calcular, ¿ya? La omisión definitivamente son los 3.600, ¿ok? Vamos a calcularle sobre el primer año nada más, ¿no? 3.600, ¿ok? Esa es la omisión la omisión del ingreso, ¿no? ¿Ok? ¿Cuánto es el impuesto omitido? Si tomamos en consideración la tasa del 29.5, estamos hablando de 1.062. Y como la sanción es el 50% de ese tributo omitido, la multa es el 50% de ese tributo omitido, estamos hablando de 531. Pero como este tipo de infracciones tiene una rebaja que es hasta el 95% del valor, ¿ok? Estamos hablando de una rebaja de 504. Por lo tanto, hay un impuesto a pagar aproximadamente de 27 soles, ¿no? En este caso, redondeando, pues, ¿no? Perdón, una multa a pagar. Más los intereses moratorios, ¿no? En este caso del 22, 23 y 24. Bueno, probablemente chiquito la multa, ¿no? Pero a más allá de que tengas que pagar también el impuesto, ¿no? El impuesto omitido de esos periodos, ¿no? De 22, 23 y 24. ¿Ya? Inclusive en el 21 también, ¿no? Bueno, el 21 no hay omisión en realidad, ¿no? Hay hay un escenario favorable. ¿Ok? Entonces, eso es lo que deberíamos ir analizando en los casos de errores. Este es uno de los tantos errores que pueden hacer o que se pueden cometer. Errores, bueno decir, errores en una mala interpretación de los hechos. Muy bien. A ver, vamos a continuar con otro casito. Vamos a ver. Dice lo siguiente, ¿no? A ver, la empresa Industrial Nacional omitió reconocer en el ejercicio 22 un ingreso por la venta de mercaderías a un valor de 35.000 soles. Dicho error fue detectado en una auditoría financiera en el 25, vamos a ponerle, ¿ya? Al no reconocer el ingreso, tampoco reconoció el costo de la venta, que según los auditores se cuantifica en 19.000 soles. Como dato adicional, se halló un anticipo recibido en el ejercicio 22 por el 20% de la operación y el 80% se reconoció como cobrado en el mismo ejercicio como un depósito sin identificar en la cuenta 46.1. ¿Le es familiar este caso? Yo creo que varios se van a identificar con estos casos, ¿verdad? Muy bien, a ver, entonces en el ejercicio 22 es el escenario donde se origina el error. Y en el 25 es el escenario donde se descubre ese error. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha ocurrido en el ejercicio 2022? En los estados financieros dice, se ha reconocido un anticipo recibido por el 20% de la operación. Muy bien. Entonces, estamos hablando de el valor de la venta, que es 35.000, el 20% de la operación. Quiere decir como un anticipo de 7.000.
Muy bien. Y aparte, en el mismo ejercicio también dice que se reconoció un depósito por identificar en el pasivo por el 80% del depósito. Es decir, 28.000. Muy bien. Obviamente eso salta a la luz, ¿no? Salta rapidísimo, ¿no? Oye, depósito por identificar 28.000. Bueno, nadie se dio cuenta. Muy bien. Dice, ¿no? Nadie se dio cuenta, pero bueno, vamos a ver. Ahora, este tipo de error, porque realmente se debió haber reconocido un ingreso en ese ejercicio 2022. ¿Qué tipo de error estamos hablando acá? ¿Es un error aritmético? ¿Es un error en aplicación de políticas contables? ¿Es un error en una mala interpretación de los hechos? ¿O es un fraude? ¿Qué opinan? Veamos, vamos. ¿Qué opinión? Opiniones. ¿Mm? Fraude, me dicen por acá de frente, ¿ah? Fraude. ¿No? Pareciera fraude, ¿no? O sea, puede estar entre la 3, entre el error, una mala interpretación de los hechos o un fraude, ¿no? Hay una línea delgada acá, ¿verdad? Hay una línea delgada entre una mala interpretación o un fraude, ¿correcto? Porque, a ver, yo creo que el primer caso sí puede ser una mala interpretación. Yo creía que esa reparación era una mejora. Muy bien, tengo cómo sostener ello, ¿ah? Pero ¿tú crees que puedas sostener un depósito por identificar de 28? Podrías decir, ah, sí, cayó 28, lo puse por identificar, ¿no? Ahí no, ya no averiguaste, no averigüé 28.000, lo dejé ahí en el pasivo, ¿verdad? Si se habláramos de 100 soles, 200 soles, ahí sí te creo, pero de 28, yo creo que podríamos decir que has querido omitir adrede un ingreso, ¿no? Puedo decir que es un fraude, podemos decir que es un fraude, ¿ya? Entonces habría que ver la magnitud, ¿no? Puede estar entre la mala interpretación o un fraude, ¿ya? Pero al margen de ello, hay que corregirlo, ¿de acuerdo? Hay que hacer la corrección, ¿listo? A ver, entonces en el ejercicio 22, miren acá, teníamos un anticipo recibido por 7.000 y un depósito por identificar de 28. Muy bien, listo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que te dice? En este caso, en el 25, como fue detectado, hay que reconocer el ingreso. Muy bien. Es decir, debió haberse reconocido de la siguiente manera. En el ejercicio 2022 debió reconocerse un ingreso por venta de 35 y un costo de ventas de 19. ¿Ya? Eso debió haberse reconocido en el 22. Lo voy a poner en negativo, ¿ya? ¿Ok? Eso debió reconocerse en el 22. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como ya tengo... A ver, vamos a ver acá. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un intercambio, ¿ya? Es decir, el anticipo y el depósito por identificar, intercambiarlo por venta, ¿ya? Y el costo de venta, intercambiarlo por el resultado del inventario. Entonces, como estamos en el 2025, vamos a hacer la corrección con el siguiente asiento contable. Muy bien. A ver, ¿cómo corregimos? ¿Cómo hacemos la corrección de ese error? El anticipo ni el depósito existe. ¿Listo? Entonces lo tenemos que cargar. Anticipo ni depósito por identificar deben existir.
Recuerda que estos son saldos acreedores, no deben existir. ¿Ok? Por lo tanto, cargamos el anticipo y cargamos el depósito por identificar. Y lo llevamos a la venta. ¿Pero lo llevamos a la 70? ¿Sí o no? Recuerda que estamos en el 25. ¿Ya? Corrección en el ejercicio 25. ¿Lo llevamos a la venta, sí o no? A la cuenta 70. ¿Lo reconocemos? No, ¿verdad? No vamos a reconocerlo en el ingreso porque estamos hablando de un ejercicio posterior. Por lo tanto, esto corresponde al 22. Debe reconocerse al resultado acumulado. ¿Por cuánto? Por los 35. ¿No? Entonces, con este asiento contable, estamos reconociendo el ingreso realmente como debió haberse reconocido en el 2022. ¿Bien? Entonces, con este asiento hemos hecho que el ingreso omitido se reconozca como si realmente no se hubiera nunca cometido el error contable. Muy bien. Ahora, falta corregir otro error. ¿Cuál es el otro error, Cristian? El costo de venta. Si bien es cierto, al momento de reconocerse la venta, se debió haber reconocido también el costo de la venta. Y ahí, por ejemplo, ahí sí hay un error bastante fuerte en haber reconocido inventarios por 19.000 en el estado financiero cuando ya no existían esos 19.000. ¿Correcto? Entonces, ahí sí estábamos inflando activos. Hemos inflado activos durante 4 años, o durante 3 años generalmente, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer la corrección contable también del costo de la mercadería vendida. Bien. ¿Cómo se hace la corrección? El inventario hay que darle de baja. Muy bien. Le damos de baja en libros por los 19.000. Bueno, en este caso vamos a poner aquí 19.000. Y reconocemos los 19.000 en el costo de la venta. Pero ya no sería 69, pues, ¿no? Sería también resultados acumulados, la cuenta 59. ¿Correcto? Y con esta corrección contable, eh, ya hemos, valga la redundancia, corregido la omisión del reconocimiento del ingreso y la omisión del reconocimiento del costo de la venta. Bien. Y esto hará que en el estado financiero, al momento de presentar mi estado de situación financiera y lo lleve al resultado acumulado, va a presentarse como si realmente hubiera reconocido el ingreso y el costo de venta en los ejercicios anteriores y no como una corrección contable. Bien. Em, esto antes, inclusive antes de la aplicación de las normas NIF, cuando ocurrían estos hechos, ¿qué es lo que hacíamos? ¿No? Lo que hacíamos era de frente reconocer el ingreso en el ejercicio 25 y de frente reconocer el costo de la venta. No hacíamos caso al tema del devengo, hacíamos lo que nos daba la regalada gana. Y bueno, y ahora pues con el tema de la norma 8, la NIC 8, hará que mantengamos un orden al momento del reconocimiento tanto de los costos como de los ingresos en los periodos que realmente le corresponde. Ahora, una pregunta. ¿Habrá impacto tributario en este escenario? ¿Sí o no? Definitivamente, ¿no? ¿En dónde está el impacto tributario? Únicamente el impacto tributario ocurriría en el ejercicio 22. Acá va a ocurrir el impacto tributario. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, si el impacto es acá, el impacto tributario es en el ejercicio 2022. ¿Cuánto es el impacto tributario? Tengo ingresos por ventas por 35 y tengo un costo de ventas por 19. Muy bien. Por lo tanto, tengo una omisión
de ingresos netos o de ganancia de 16. ¿Ok? Entonces hay una omisión de 16. Muy bien. ¿Y de cuánto estamos hablando de impuestos? Impuesto omitido. Tomamos la tasa del 29.5. Estamos hablando de 4.720. La multa por esa omisión es el 50%. Tenemos la rebaja del 95%. Muy bien. 2.242. Y tenemos una multa a pagar de 118. Más el impuesto que tienes que reconocer y pagar, ¿verdad? Más los intereses moratorios. Muy bien. Este es este es el impacto que se genera por este tipo de omisiones. Primero, hagamos la corrección desde el punto de vista contable y luego vemos cuál es el impacto tributario. Muy bien. A ver, listo. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? SUNAT podría ejecutar una fiscalización al afectar varios ejercicios anteriores. Claro, sí, por supuesto, ¿no? Claro, porque denotaría de que ahí puede haber más omisiones, ¿no? Entonces podría ser susceptible de una fiscalización. Por eso es que a veces a unos contribuyentes no quieren rectificar, ¿no? No, mejor no notifiquemos, déjalo así nomás, ¿no? Si hay una fiscalización, bueno, lo detectarán, dicen, ¿no? Pero bueno, habría que ver cuánto es el impacto. Dice Germán, ¿por qué en el caso uno en el 2021 es favorable el impacto tributario si se aplicó un gasto indebido? No, en el 21 reconoció un activo, no se reconoció un gasto, se reconoció un activo en el 21, debiéndose haber reconocido un gasto, ¿ya? Entonces, es favorable porque es menos impuestos. Por lo tanto, el pago indebido que tú has hecho o el pago en exceso, puedes solicitar una devolución o una compensación. ¿Ya? ¿Correcto? Claro, en ese caso, tú tendrías que hacer, claro, en ese caso los 3.600 obviamente tendrías que rectificar el verdadero gasto, que serían los 18, ¿no? Ok, entonces sería la diferencia, sería los 14.400, ¿no? Sería los 14.400. Pero ese es escenario favorable, porque tienes mayor, mayor gasto. No 3.600 sino 14.400. O sea, al final son 18 que deberías llevar al gasto en el 2021. Pero tú has llevado solamente 3.600 a través de una depreciación, debiendo reconocer 18. Por lo tanto, es favorable para ti porque tienes mayor gasto, menos impuesto y por lo tanto el pago que has hecho indebido o en exceso es favorable, ¿no? En ese caso lo podrías utilizar como un saldo, puedes solicitar una devolución o puedes solicitar una compensación. Claro, recuerda que también en los casos de rectificatoria de este tipo, en las cuales tú vas a solicitar alguna devolución, una compensación, puede ser susceptible de una fiscalización también, ¿ya? Eso también hay que tener bastante en cuenta ello. Por eso es que tienen que pensarlo dos veces, ¿no? Antes de hacer una rectificatoria de este tipo. Sobre todo cuando vas a solicitar devoluciones o compensaciones, ¿ya? SUNAT siempre va a procurar si esto puede ser susceptible de una fiscalización previa. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Se entendió el 21, ¿verdad? No quiero que se quede con la duda del 21. Todos comprendieron lo del 21, ¿verdad? En el caso, en el caso de depreciación y daño favorable es necesario rectificar y contablemente se puede usar de ello en este año. Claro, yo estoy haciendo la corrección ya en el 2025, ¿no?
Entonces, si para mí este es un gasto y debió haberse reconocido el 21 el gasto, yo rectifico. Ahora rectificatoria tanto el 21, 22 y 23 y 24, ¿no? ¿Ok? Y y en ese caso lo rectifico y yo puedo solicitar, como digo, una devolución o una compensación. Bien. En el caso de un intangible que ya se amortizó todo y se hace una mejora de una transacción, ¿se activa o no? Si es considerado como mejora, sí, se debe activar. Sí, se debe activar. ¿Ya? Es igual que en los casos de mejora en inmuebles también. ¿Ya? Em, Ahora voy a mencionar ello, ¿ya, María? Devolución y compensación, la diferencia, la devolución es que tú vas a pedir el dinero que te devuelvan y la compensación es que lo vas a aplicar contra otras deudas tributarias. O sea, no, la plata no la vas a ver, sino la vas a poder compensar contra otras deudas. Esa es la diferencia